Es vital y en extremo crítico entender esta nueva serie que vamos a llamarla la datación del libro de Apocalipsis. ¿Cuándo fue escrito? ¿En qué periodo de tiempo fue escrito este libro? Si fue en una fecha temprana o fue en una fecha tardía. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es en extremo importante entender cuándo se ha escrito este libro? Porque depende la fecha en que fue escrito, va a depender tu interpretación. Y si de la raíz nosotros nos equivocamos en la fecha o creemos que se escribió en una fecha que no es, todo lo que construyamos encima de eso va a estar equivocado. Vamos a comprobar que la Biblia es clara y que el mismo libro contiene evidencias internas que son contundentes para que nosotros podamos saber la fecha en la cual fue escrito. Comenzamos. Número 1. El juicio que estaba por ocurrir. Hay 3 pasajes centrales para que nosotros podamos entender sobre el juicio que estaría a punto de venir sobre la ciudad de Jerusalén. El capítulo 1, en el versículo 1, versículo 3, versículo 13, nos hablan del juicio de la venida del Hijo del Hombre en las nubes. En el capítulo 14, verso 14, nos deja claro este juicio que nos está narrando el apóstol Juan, que sucedería pronto, que estaba cerca. Entonces, regresemos, vamos al capítulo 1 en el versículo 1, que dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las dio a conocer. Bueno, en el original dice manifestó, de manifestar. Versículo 3, vamos al versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta del versículo 1. ¿Cuáles son esos eventos que sucederían pronto? Y en el verso 3 dice, porque el tiempo está cerca. Ese tiempo se acerca. ¿Qué es lo que se acerca? ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos al versículo 7 y vamos a responder con la misma Biblia estas preguntas. Versículo 7. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Se está haciendo referencia al juicio del Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Esto tiene su sustento en las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando afirma en el Evangelio de Mateo capítulo 10 versículo 23, y lo vamos a leer. Dice: pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y aquí el contexto geográfico es bien claro, dice las ciudades de Israel, y que no terminarían de recorrer cuando llegara este juicio del Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo. ¿Dónde sucedería este juicio? En la ciudad de Jerusalén. Vamos a otro texto en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 27 y 28. Dice: porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Este juicio pasaría en la generación de Jesús, o sea, en la misma generación, sus contemporáneos. Una generación en la Biblia son 40 años. Jesús es crucificado aproximadamente en el año 30.
Si le sumamos una generación de 40 años, 40 más 30 es 70. ¿Qué pasó en el año 70? ¿Qué sucedió en ese año? ¿Qué pasó en esa fecha? Fue la destrucción de Jerusalén y el templo. Esa desolación que ocurrió, que fue profetizada, más adelante les voy a explicar más detalle. Esta desolación es el juicio del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Ahora, yo tengo una serie que se llama Interpretación de Mateo capítulo 24 y hay nueve videos en donde explico con sumo detalle, por eso son 9 videos con sumo detalle, qué es el juicio, por qué dice viniendo, por qué dice en las nubes, por qué dice Hijo de Hombre, todo pieza por pieza, palabra por palabra. Este juicio no se refiere a la parucia, a la segunda venida, se refiere a que Jesucristo viene en juicio y oficialmente cierra el Antiguo Testamento y comienza la era de gracia. Si bien es cierto, ya veníamos pasando por todo el tema de Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva, pero oficialmente, digamos, ahí es donde cierra el Antiguo Testamento, comenzaría la era milenial. Pero es importante que nosotros podamos diferenciar que esta venida no es su parucia, no es física, no es su segunda venida, sino es que es una venida en juicio. Por favor, visite el canal para que usted pueda ir a esta serie llamada Interpretación de Mateo 24 y pueda entender, pueda usted saber con detalle a qué se refiere este juicio. La base de este juicio viene del libro de Daniel. Daniel capítulo 9 versículos del 24 al 27, las 70 semanas de Daniel o la profecía de las 70 semanas. Es esta serie que hemos acabado de estudiar hace una o 2 semanas y espero que la hayan estudiado porque es fundamental, es base para poder entender este punto. En estos versos, en esta perícopa entre el versículo 24 y 27, la profecía, valga la redundancia, profetiza la destrucción o termina esta profecía con la destrucción de la ciudad de Jerusalén y el templo. Ahora, la Mikdash, o sea, el templo, la Mikdash, fue destruida en su totalidad. Las 3 secciones más importantes del templo fueron destruidas. Por ejemplo, la Ulam, que es la parte de la sala, la parte Kodesh o Kadosh, que es la parte del área santa, el área santa, y la parte que es Kadosh, Kadoshim o Kodesh, Kodeshim, que es la parte de el lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año, que era el 10 de Abib de cada año para la fiesta de expiación. Ahora, este primer punto, la evidencia es contundente, hermano, esta evidencia, y recordemos que estoy usando solamente evidencias internas. Tengo ahí evidencias externas, pero de repente no las voy a usar porque yo deseo realmente usar evidencia que el mismo libro nos da. ¿Por qué? Porque luego en otros videos o en otra serie voy a hablar un poco de dónde viene esta fecha popular de que el libro fue datado en una fecha tardía, en el 95 del 96. ¿De dónde sale eso? Bueno, salen de evidencias externas, más no internas. Entonces, yo le estoy dando aquí evidencias internas de la misma escritura. Ahora, si usted cree, hermano, que la venida del Hijo del Hombre viniendo en las nubes no es un juicio y es su parucia, es su segunda venida, vamos a tener un problema hermenéutico tremendo, porque le vuelvo a repetir, si usted va al canal y ve la serie de videos, la evidencia también es contundente porque Jesús está citando el Antiguo Testamento y todo ese sustento, el sustento teológico viene del Antiguo Testamento. Por eso es que el lema del canal Corriendo el Velo es interpretando las Escrituras con las Escrituras.
Pasamos al número 2. Número 2, evidencia número 2. Los eventos que están narrados son de carácter inminente. ¿Cómo es esto? Bueno, la inminencia era algo que estaba a punto de suceder, o bien tenía ese carácter de amenaza de que sucedería en un futuro cercano, algo que sí o sí iba a suceder, pero en un límite de tiempo cercano. Entonces la palabra pronto, cerca, son palabras que denotan algo que va a pasar sí o sí, o sea, algo inminente, algo que estaría a punto de pasar o que pasaría en un periodo de tiempo cercano. Y perdonen si soy redundante o redundo un poco o soy repetitivo, porque en realidad quiero hacer énfasis en que esa palabra inminente es algo que sí o sí sucedería, número 1, y número 2, en un plazo no muy largo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver bien el contexto. Nosotros no creemos que la inminencia aquí empleada en los versículos que vamos a citar sea un periodo de tiempo que sea mayor a 2000 años y contando. No creo yo que esa palabra inminencia sea algo que sí o sí va a suceder, pero que tenga un plazo muy pero muy largo e ilimitado. Vamos a dar ejemplos de textos que marcan una inminencia muy clara. El libro de Apocalipsis comienza haciendo referencia en estos primeros capítulos a la inminencia de este juicio. Ya hemos leído el versículo 1 del capítulo 1 que dice las cosas que deben suceder pronto. En el capítulo 1, pero versículo 3 dice el tiempo está cerca. Capítulo 2, versículo 5, vendré pronto a ti. Capítulo 2, versículo 16, vendré pronto a ti. Capítulo 3, versículo 11, yo vengo pronto. Ahora, esto es cuando comienza el libro. Al terminar el libro, una vez más, señala su carácter o el carácter inminente de este juicio que llegaría. Capítulo 22, versículo 6, las cosas que deben suceder pronto. Versículo 7, siempre en el capítulo 22. Versículo 7, he aquí vengo pronto. Versículo 10, que el tiempo está cerca. Versículo 12, he aquí yo vengo pronto. Versículo 20, ciertamente vengo en breve. No hay lugar a dudas de que algo iba a suceder pronto. O sea, algo iba a suceder pronto. El libro inicia y termina haciendo esta énfasis, porque el tiempo está cerca. Este periodo de tiempo es una generación. Ya lo hemos leído en Mateo capítulo 10, versículo 23. ¿Y qué estaba pronto a suceder? La venida del Hijo del Hombre en las nubes. Y repito, hermano, perdón por ser tan repetitivo, pero no es su parucia, no es su segunda venida. Es el juicio que menciona el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 15. Tengo un video exclusivamente hablando de este versículo 15 y que hace referencia a Daniel capítulo 9, la profecía de las 70 semanas. En Mateo capítulo 26, versículo 64, Jesús le responde al sumo sacerdote, a Caifás, y le dice, desde ahora, no después, no más adelante, no después de 2025 años, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Hermanos, notemos ahora la relación, la armonía, cómo todo concuerda sin hacer ningún tipo de malabares hermenéuticos ni alguna exégesis forzada, haciendo eisegesis, metiéndole al texto algo que yo quiero que diga. Cómo todo esto que estamos estudiando guarda congruencia, cómo todo corresponde entre el libro de Daniel, entre Mateo 24:5 que cita Daniel, y cómo el libro de Apocalipsis también cita indirectamente a Daniel,
porque era el juicio del Hijo del Hombre que iba a suceder, que es Mateo capítulo 24. Entonces, como Daniel, el Evangelio también, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 16, junto con el libro de Apocalipsis, como todo guarda congruencia, hermano. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente evidencia. Tercera evidencia, punto número 3. La iglesia de la Odisea. La Odisea era una importante ciudad griega de la antigua Asia Menor y fue destruida por un terremoto en el año entre el 60 y el 62 ahí, y se encontraba obviamente en Asia Menor, lo que es hoy Turquía, lo que es actualmente hoy Turquía. La historia de la Odisea, presta atención en esto, hermano, porque esto cuando lo estudié, empecé a armar y elaborar este estudio, de verdad me hizo la cabeza. Presta atención. La iglesia de la Odisea era una ciudad que era líder durante ese primer siglo. Fue destruida por un terremoto en el año, ya les conté, entre el 60 y el 62. ¿Según quién? Según el escritor romano Tácito. Vayan, averigüen si lo que estoy diciendo es correcto. Vayan, averigüen, busquen una enciclopedia, un atlas, yo tengo acá un diccionario bíblico ilustrado Holman. Fíjense, averigüen. Roma, en ese momento que la ciudad fue destruida entre el 60 y el 62 después de Cristo, Roma ofreció pagar la reconstrucción total de la ciudad. O sea, totalmente la ciudad. Pero la gente se negó, diciendo que eran los... Presta atención, esto es lo más fuerte. Dice, las personas se negaron a recibir la ayuda de Roma porque ellos decían que eran lo suficientemente ricos como para que ellos mismos puedan restaurar la ciudad. Ahora, qué curioso, hermanos, porque el apóstol Juan, al escribir en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, Juan, en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, les dice así: ¿por qué decís, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabéis que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo? Pregunta, ¿por qué Juan describe a la iglesia de la Odisea y le dice, soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad? ¿Por qué creen, hermano? Presten atención, dejen de hacer lo que están haciendo, escuchen. Dice, la Odisea era el centro bancario de la provincia de Asia Menor. Cotizaban con una bolsa de oro. Era el centro textil donde se tejía una tela negra brillante, pero se llamaba trimata, y era apreciada, era muy codiciada por todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, no estoy hablando de China, de Europa, estoy hablando de todo el mundo conocido, todo lo que abarcaba el Imperio Romano. La trimata era una prenda de lana que era muy apreciada, muy codiciada por todo ese mundo griego, ese mundo romano, quiero decir. Y no solamente que era la primera provincia porque era el centro bancario, tenían un centro textil el más importante porque fabricaban la trimata, sino que la ubicación de esa zona había una escuela de medicina conocido en todo ese mundo griego, donde se elaboraba un colirio a partir de una piedra local, y ese colirio se llamaba polvo frigio. Vaya, busque, investigue, haga la tarea como la hago yo. Impresionante, hermano. Por eso es que ellos decían que no tengo necesidad de nada. Bueno, por eso es que se negaron
a que Roma, por orgullo del corazón de recibir esa ayuda cuando ellos habían sufrido este terremoto entre el 60 y el 62 después de Cristo. ¿Por qué? Porque era la ciudad más rica de toda Asia Menor. Tenían un centro bancario, tenían una escuela de medicina, tenían un centro textil, elaboraban la trimata. Por eso es que Juan les dice en el capítulo 3, versículo 17, ¿por qué decís, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad? Y en realidad lo dices eso por orgullo, y ahora empiezo a parafrasear el texto. Ustedes son unos orgullosos y están demostrando que son dignos de lástima, son unos pobres, ciegos y desnudos. Hermano, esta evidencia, la evidencia externa que yo cité, que es Tácito, ¿por qué yo la cito? Si acabo de decirles que iba a hacer este video con evidencia interna. Porque Juan, en el capítulo 3, versículo 17, me está validando. Está la evidencia interna que valida la evidencia externa porque coincide. Esta evidencia interna es contundente y no está sujeto a debate. ¿Saben por qué? Porque es parte de la historia. Pueden consultar no solamente a Tácito, a Plinio. Plinio también lo dice, que son historiadores. Busquen y van a ver que este terremoto sí ha pasado. Bueno, hermano, hasta acá este programa del día de hoy. Nos quedan todavía 5 puntos para exponer. Hasta ahora hemos expuesto 3 evidencias internas. Nos quedan todavía 5 evidencias internas más, que vamos a hacerlo en un próximo video. Ojalá entren todas las 5 en un solo video, que capaz que sean 2. No me apresuro mucho en que sea un solo video largo, sino es que hay mucho, a veces en cada video hay mucha información en la cual sería bueno que ustedes puedan poner pausa, puedan estudiarlo. Corriendo el Velo es un canal para que estudiemos, ¿de acuerdo? Para que nosotros podamos crecer en la palabra, en la sana doctrina, y por sobre todas las cosas, que ustedes poder compartirles. Yo a medida que voy aprendiendo lo voy compartiendo con ustedes, la manera en la cual se hace un buen estudio crítico y serio de la palabra de Dios. Y uno de los consejos, yo no soy doctor, obviamente lo único acá que conozco es el doctor Enuel, un amigo, un abrazo grande. Yo no soy un PhD, no tengo una licenciatura, hermanos, pero hasta lo que el Señor me ha permitido aprender a través de la iluminación y la guía del Espíritu Santo, es que es muy importante cuando nosotros entramos a estudiar la palabra de Dios, entremos dispuestos a que el Espíritu Santo nos guíe, o sea, con la mentalidad en blanco, si puede ser, para que el Señor nos llene. Si nosotros entramos con un preconcepto y empezamos a luchar con los textos, vamos a crear conflictos. Dejemos que realmente las Escrituras hablan. Una de las reglas hermenéuticas es que la Biblia se interpreta a sí misma. Dejemos que el Espíritu Santo nos hable. Si realmente, hermano, si realmente amas a Jesús y amas su palabra, vas a dejar que el Espíritu Santo y la misma palabra que fue revelada, fue inspirada y ahora nos es iluminada, te eduque. ¿De acuerdo? Deja todos tus conflictos aparte, deja que la palabra te edifique. Ese es el mejor consejo, creo que hasta ahora les puedo dar. Muchísimas bendiciones, que el Señor les bendiga, les guarde. Chao.